Me presento, soy Concha Cardeñosa Sáenz de Miera, traductora de libros desde hace más de 30 años y traduzco del inglés y del catalán al castellano. El primer libro que traduje se publicó en 1991 y es el número 60 de la colección Elige tu propia aventura de Timun Mas, cuando Timun Mas era una editorial, digamos, independiente, que no estaba absorbida por ningún grupo, ¿no?, grande. Y fue con Sara Casals, que era la editora de mesa, que se llamaba entonces Editoras de Mesa, la persona que trataba con el traductor o la traductora. Y con Sara Casals tuve una relación larga, fructífera y cordialísima, relación profesional, evidentemente, hasta que, bueno, se tuvo que ir por motivos varios. Después seguí con otras editoriales como Península y otros sellos en castellano del Grup 62, con los que traduje algunos de los libros de viajes más interesantes que han pasado por mis manos, como Venecia, de Jan Morris, Entre árabes, de Colin Zubron, y Noticias de Tartaria, de Peter Fleming. Y muchas novelas históricas y policíacas, y sobre todo una edición preciosísima del Mago de Oz, era una edición anotada, Mago de Oz de Baum, evidentemente. Las notas, que el cuerpo de notas casi doblaba lo que es el cuento, de Michael Patrick Hearn y con un prefacio de Martin Gardner. Después he trabajado con muchas más editoriales, Alba Editorial, Destino, Egales, Libros del Asteroide, Alma, Random House, Bambú Casals, muchas, y más que me dejo en el bote, algunas también últimamente andorranas. Entonces aquí yo destacaría, por ejemplo, títulos como París era mujer, que es este libro tan precioso, de Egales, muy bonito, le tengo muchísimo cariño además, o El Nilo Blanco, que no sé si lo tengo por aquí, muy bonito también, Mujercitas, que sí que lo tengo, pero no sé dónde, aquí, mira, Mujercitas, que este es bastante reciente, con Alma Editorial, o bueno, a ver, muchos libros de Stevenson, de D.E. Stevenson, Dorothy Emily Stevenson, como por ejemplo este, que es delicioso, son, no sé, muy agradables de leer, o Dickens, Una casa en alquiler, Dickens y otros autores. Aquí hay algunas de las cosas que más difíciles me han resultado en mi carrera, porque una de las partes está escrito por 4 autores, Dickens es uno, luego está Wilkie Collins, Elizabeth Gaskell y Adelaida Ann Procter. Bueno, pues uno de los relatos es todo en verso, son 15 páginas rimadas. Esto también me costó lo suyo. Este otro que es muy bonito también, Los cuentos del oeste, de Bret Harte, muy entretenido. Luego tenemos también, bueno, por supuesto, Maggie O'Farrell, que este es el último que he hecho de ella, Hamnet. He hecho otros 3 anteriormente y se prepara uno más para próximamente también. Luego, algunos de los más difíciles que he traducido han sido, por ejemplo, bueno, Romeo y Julieta, muy comprometidos porque al tratarse de un autor tan absolutamente archiconocido y todo el mundo ha escrito sobre él, hay estudios sobre él de todo tipo, pues bueno, es muy comprometido. Para este fue sobre todo el título y también su vocabulario y su manera tan concreta de escribir. Es sobre escaladores y se titulaba en inglés Solo Faces, pero Faces es caras de cara y es caras de montaña, y Solo Faces son escaladas en solitario, pero hasta que llegué a esta conclusión pues me costó mucho, y además no podía poner caras porque es tan polisémica en castellano que no se iba a entender, ¿no? Otro muy difícil, de los más difíciles que he traducido, es Los huesos del invierno, que era Winter's Bones, que hay una película también que hicieron en el Festival de Sundance de hace tiempo, dificilísimo. Aquí la naturaleza es la principal protagonista, el invierno total, tremendo. Pero son los diálogos que son secos, cortantes, es más importante lo que no dicen que lo que dicen.
y eso me resultó francamente muy difícil, fue un reto tremendo. Luego tenemos, pues, Robertson Davies, este es tremendo, de este sí que me gustaría contaros una anécdota. He hecho de él 2 trilogías, la Cornish, este es el primer tomo, y la Salterton, este es el primer tomo de ella, y un libro de cuentos de Navidad en clave de humor, divertidísimo, un libro bastante gordito. Pues con este señor fue tremendo. Y de aquí sí que os voy a contar una anécdota que tengo aquí anotada, porque la tengo que anotar, que se trata de, están en la universidad y son todos así muy, bueno, hay uno que está muy loco y le dice a una chica nueva que ha entrado a dar clases y tal, le está hablando de la traducción de Gargantua y Pantagruel al inglés en el siglo XVII. Y le dice, no he leído la traducción de Urquhart, dijo María, prefiero leerlo en francés. ¡Ay, no sabe lo que se pierde! Todo un monumento de erudición en inglés del siglo XVII. ¡Y qué riqueza de neologismos! Entonces, claro, yo para traducir esto no podía ir al original o a una traducción directa del francés al castellano, que es lo que suelo hacer, porque vi que este señor inglés, su traducción era, bueno, muy imaginativa, muy fantasiosa y muy a su aire total, y una cantidad de neologismos, como dice el propio texto. Y os voy a leer solo la ristra de epítetos que tuve que buscarme, inspirándome pues, en Quevedo, en Lope, en Góngora y esos escritores del siglo de oro, ¿no? Iba para allá. Rufianantes, esquilmadores, ruinadores desgengivosos, infames contrajivados, protopollinos, míseros archinopes, gusanos azoquetunos, papamoscas lilitrótopos y otros epítetos difamatorios de la misma índole. ¿Cómo prescindir de todo esto? Tiene que leerlo. Permítame que le regale un ejemplar. Bueno, pues ahí está. Bueno, esto fue tiempo de trabajo, por supuesto, muchísimo. Aparte de esta anécdota, pues bueno, luego ya, bueno, claro, y sobre todo este libro. Mi prima Rachel, de Daphne du Maurier, de ella he traducido también otros cuantos más, pero este tiene para mí un valor muy especial porque mis colegas de la asociación Hace Traductores me concedieron el premio Esther Benítez en el 2018, en su 13ª edición. Y ahí tengo bueno, ¿os lo enseño? No sé si se puede apreciar mucho. Ahí. Del que estoy muy orgullosa porque claro, es un premio que me han dado mis colegas que conocen lo que es la labor y cómo se hace, lo difícil que es y, en fin, ese reconocimiento de los colegas es realmente muy importante para mí. Bueno, pues nada, después a partir del año 2000 empecé a traducir también del catalán y lo primero que traduje fue un relato corto de Jaume Cabré, muy triste y que me conmovió mucho, que se titulaba Balada. Y desde entonces he traducido, pues bueno, el monumental Yo Confieso, tremendo, difícil fue, pero fue genial. La verdad es que trabajar con Jaume Cabré es un placer muy grande. También, pues, Josep Pla, La vida lenta, que es como un diario de unos años determinados. Bueno, María Barbal, Ana Cabeza, Los extraños, que acababa de recibir un premio, el premio Llibreter, es un premio que se concede aquí en Cataluña, de Raúl Garriga Saiz, y es muy curioso y es muy bonito y es muy recomendable leerlo. Bueno, Ana Vallbona, también muy interesante, a este encantador Don de Wenlin, de Gemma Ruiz Palá, que este no es novela, este es más bien periodístico. Gemma Ruiz Palá es periodista, ella,
y la verdad es que se sabe documentar muy bien y tiene un interés doble, porque es una historia de una familia china inmigrante en Barcelona que pone un saloncito de estos de uñas, de cortarte el pelo y cosas así. Y bueno, entonces toca el tema de la mujer feminista y el tema de la emigración, sobre todo centrado en las mujeres, en las mujeres emigrantes. Y está muy bien, la verdad es que me ha encantado. ¿Y qué más de por aquí? Pues, claro, y la maravillosa Irene Solá con Canto yo y la montaña baila, que esto fue como un regalo del cielo, precioso. Bueno, pues después han sido muchos libros, claro, porque llevo más de 30 años traduciendo. Empecé pues, sobre los 30. Y sin embargo, cada vez que empiezo un libro nuevo, parece que la experiencia no sirve de nada y vuelve a ser como la primera vez, ¿no? Me encuentro con, pues no sé qué me voy a encontrar y hay que nervios y las primeras páginas siempre me cuestan muchísimo y me desespero y me parece que no me va a salir y y le pongo velas a quien haga falta para, no sé, para que me venga un poco de inspiración, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues hacia el final de la tercera parte o así, pues ya hay del primer tercio, quiero decir, pues la cosa ya empieza a fluir mejor, ya encuentro mejor el punto y bueno, ya va saliendo hasta el final. Después una larga revisión por mi parte y lenta, comparando todavía con el original, luego otra más, ya solo el libro en sí mismo y ya está. Había una pregunta sobre los autores vivos o los autores muertos, pues eso también tiene su tela. La verdad es que cuando están vivos y puedes hablar con ellos, si se dejan preguntar y están dispuestos a colaborar, es maravilloso porque vas traduciendo sobre seguro, estás muy segura de lo que haces porque puedes consultarles todas las dudas y darles toda la lata del mundo y bueno, pues así las cosas salen mejor. Y cuando están muertos, pues ya te apañarás preguntando aquí, allá, en el otro lado, buscando en internet y poniéndole velas otra vez a San Gogelio, a ver si si nos inspira un poco, ¿no? Ese santo nuevo es que es fantástico, vamos, para los traductores ha sido maravilloso, tanto internet como Google, con las búsquedas, aunque bueno, ahora están más restringidos los accesos a obras concretas, ¿no? Cuesta más, porque muchas veces necesitas citas que te las encuentras en inglés, pero que vienen pues de otra lengua. Entonces, claro, hacer tantos filtros para llegar a la tuya, pues no, no da buenos resultados. Y es mejor ir a la fuente original y a una traducción original a tu propia lengua, a la que estés traduciendo. Y esto a veces es muy difícil, porque claro, ahora ya no podemos acceder a muchas fuentes que antes sí podíamos. Pero bueno, eso tiene que ver con los derechos de autor. Y está bien, claro, tiene que estar restringido de alguna manera, creo yo. Después, ya, también iba a hablar de si es un oficio o traducir si es un oficio, una profesión o trabajo a secas o qué. Yo empecé como un trabajo en el que podía compaginarlo con mis labores de madre, porque estaba criando a 2 niñas y si una se ponía enferma, pues estaba muy bien que yo pudiera tener mi trabajo en casa y no tener problemas de asistencia al trabajo. Y la verdad es que siempre me gustó mucho la traducción. Sin embargo, ahora, con el tiempo, veo que es un trabajo mucho más artesanal, por no decir un arte con letras mayúsculas. Es la artesanía de la palabra escrita. Tienes que ir de una lengua a otra, rehaciendo todo lo que encuentras con otras palabras y respetando al máximo pues tanto el continente como el contenido, claro. Lo del continente a veces es muy difícil de respetar porque los campos semánticos de las palabras no coinciden en las lenguas y sobre todo si son lejanas. Considero que el castellano y el inglés son bastante diferentes. No lo mismo el castellano y el catalán, que son hermanas de las dos procedentes del latín, ¿no? Y se parecen más. Aún así, las dificultades justo están en no resbalar para caer pues, lo que llamamos catalanismos o
o al contrario, castellanismos o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, el verbo to be en inglés. Unas veces tiene que ser el verbo ser y otras veces tiene que ser el verbo estar. Entonces, es muy fácil y muy obvio porque se supone que una en su lengua domina cuándo es ser y cuándo es estar, pero a veces os aseguro que la situación es realmente resbaladiza y no acabas de saber muy bien. Y esto es una cosa sencillísima, por no hablar pues de la traducción de frases hechas, refranes, coloquialismos, dialectos o variantes del inglés. El inglés tiene una característica que es que el acento marca mucho, marca socialmente. Oyes hablar a una persona y ya se sabe a quién pertenece o a qué estatus social tiene, o, en fin, marca muchísimo. Y esto es muy difícil de conseguir en castellano, que no está tan marcado. Tampoco vas a poner a una persona inglesa, aunque hable de tal o cual manera, hablando con acento andaluz. Claro, esto sería un poco raro, ¿no? Que pinta una señora de Dorset hablando aquí como una cordobesa, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues ahí tienes que hacer los 1000 equilibrios y buscar una forma de denotar que esa persona habla de otra manera en tal registro y en tal nivel cultural. Hasta ahí puedes llegar con un par de cositas o detalles porque además no se puede aspirar. Esta es otra de las dificultades de la traducción. Después, la sensación que yo tengo cuando me pongo a traducir es como ir colocando cada pieza en su sitio, como si fuera un rompecabezas o un campo de cultivo. Los surcos ya están hechos, pero yo tengo que ir poniendo la semilla cada una en su sitio para que luego crezcan y no se mezclen unas con otras, no se apelotonen y salga la obra lo más clara, diáfana y perfecta posible. Yo siempre me imagino eso, el campo con los surcos hechos y yo tengo que hacer todo lo demás. Y todo esto viene también un poco en relación con la autoría. No hace tantos años que se nos reconoce como autores de obra derivada, pero autores al fin. Pues desde la LPI, que fue del 80 o del 70 y pico, o por ahí, en la que por fin se nos reconocieron los derechos patrimoniales y morales como autores de obra derivada, pero autores al fin, insisto. Los derechos patrimoniales son que, bueno, pues tú eres la dueña y la autora de tal obra y puedes hacer lo que sea para explotarla comercialmente, como por ejemplo cederle esos derechos de publicación a una editorial, que es en lo que consiste básicamente un contrato de traducción. Y luego están los derechos morales, que es que reconozcan tu autoría. Entonces, las editoriales están obligadas a hacer constar nuestro nombre, al menos en los créditos. Muchas editoriales, bueno, no muchas, pero algunas, parece que se van animando cada vez más, también nos ponen en la portada, que es muy de agradecer, porque realmente incluso el público, las personas que leen, los lectores, supongo que prefieren un traductor a otro cuando se dan cuenta, porque realmente mucha gente no se da cuenta de que hay un autor, hay dos autores detrás de un libro traducido. Hay su autor original y la persona que lo ha traducido, ¿no? Y bueno, pues por respeto, aunque solo sea al público, también deberían de poner quién es el traductor en portada. Algunos lo hacen junto con el prologuista o el ilustrador o lo que sea, aparte de esto. De todas maneras, aunque la ley nos reconoce estos derechos morales y patrimoniales como autores de obra derivada, nosotros, cada libro es un contrato distinto. Entonces, siempre tienes que estar negociando. Las tarifas suelen ser muy bajas, es difícil, pocos hemos podido sobrevivir solo dedicándonos a la traducción y aún así yo, en mi caso, porque estoy casada y mi marido ha tenido siempre un trabajo seguro y tal y cual, pero si no, habría habido momentos de mi vida en que lo habría pasado realmente mal. Y muchos traductores tienen que compaginar la traducción con algún otro trabajo para poder llegar a fin de mes, porque si no, pues no llegas. Y bueno, pues las leyes de este país tampoco nos permiten que haya fijar una tarifa mínima y obligar a cumplirla, parece ser, porque como estamos en un sistema de libre comercio y tal, pues
las leyes de la competencia no permiten fijar este tipo de tarifas mínimas. Pero se debería poder conseguir de alguna otra forma. Yo sé que en Alemania hay un tipo de tarifas mínimas que sí, son consensuadas y se cumplen, y el que no las cumpla, pues pringa, paga o lo que sea. Pero aquí no. Eso por una parte de las tarifas. Por otra parte, muchas veces los contratos no se cumplen del todo, el control del tiraje, el control de las ventas. No tenemos realmente constancia de cuáles son las ventas reales o la cantidad real de ejemplares que se han editado. Y no lo podemos saber, nos tenemos que fiar de lo que nos dice la editorial una vez al año. Una vez al año nos mandan un informe de ventas y tal. Y bueno, pues te tienes que fiar de eso, no hay más. Entonces, hablando de los derechos morales, es muy gracioso que muchas veces en la prensa escrita aparecen reseñas de tal o cual libro, se alaba el lenguaje, ese ritmo, esa fluidez, esa no sé qué, esos recursos, y no se menciona el traductor, como si el autor hubiera escrito directamente en castellano o en la lengua que sea, ¿no? Y esto, pues, ¿qué significa? Significa pues que pocas personas son conscientes de que hay dos autores, insisto, detrás de una obra traducida. Y para terminar, por donde tendría que haber empezado, ¿qué es la traducción? Cito a José María Gelbenzu en un artículo del País del 16 de agosto de 2008. Milán Kundera dijo una vez que la cultura occidental existe gracias a los traductores. Y George Steiner, completó esta afirmación con la frase: sin la traducción habitaríamos provincias lindantes con el silencio. Paradójicamente, o para demostrar lo anónimos que somos, no he logrado averiguar quién ha traducido estas dos citas. Quiero arte.